Profesor, buenas tardes compañeros en general, me presento, mi nombre es Manuel Otto Chicho Mezcua y en esta ocasión me tocó presentar el reportaje titulado Cicatrices Invisibles, los niños y la violencia social. Bueno, empezando, la violencia social es un suceso que afecta mayormente a todas las comunidades en general. En este reportaje descubriremos cómo este fenómeno afecta a los más vulnerables, los niños. Bueno, según la OMS nos dice que la violencia en general puede afectar ansiedad, depresión y bajo rendimiento académico en los niños. Citando las palabras de la OMS nos hacemos la pregunta, ¿creen que la violencia social afecta generalmente a los niños que crecen en los barrios, en la escuela o en lugares públicos en general? Para responder esta pregunta pasaremos con los especialistas, quienes preguntarán a gente de su entorno para que nos den una posible solución al tema. Muchas gracias. Hola amigo, ¿qué tal? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ya, ¿me podrías responder qué factores hacen que algunos niños sean más vulnerables a los efectos de la violencia social? Claro, los factores que pueden implicar son la edad, la discapacidad, su situación económica, capaz están en pobreza o la violencia familiar. Gracias. ¿Te puedo hacer una preguntita más? Ya. Ya. ¿Existen estrategias para proteger a los niños emocionalmente en estos contextos de la violencia social? Sí. ¿Me podrías nombrar algunas? El fomento de un hogar con el aumento de la autoestima y resiliencia, el también escucharlos y apoyarlos y crear un hogar seguro y estable. Ya. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Voy a continuar con la siguiente entrevista. ¿Cómo definimos la violencia social y cómo se manifiesta en nuestra comunidad? La violencia social, muy bien su nombre dice violencia social, es cuando un grupo de personas hacen violencia con otro grupo. Entonces, la comunidad se puede manifestar con violencia, por golpes, por referencias o por conductas internas que existen. Con la siguiente pregunta, ¿qué tipo de violencia afecta más a los niños, ya sea directa o indirectamente? Actualmente para la comunidad sería más la violencia en un hogar, obviamente violencia física o violencia verbal que pueden tener los padres. Además también pueden tener violencia en sus escuelas, diferencias con otros niños que afectan tanto a su desarrollo. Ok, gracias. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Gabriel Cultivar Comantar y voy a pasar a hacer las preguntas correspondientes. Aquí tenemos a una persona que nos va a apoyar a responder las preguntas. ¿Cómo cree usted que puede la violencia social influir en el desarrollo psicológico a largo plazo? Bueno, actualmente estamos ya creo que viviendo una situación bien difícil, ¿no? En todo el país y esto genera pues nos genera miedo, nos genera estrés, ansiedad de salir a la calle y salir con el temor de que algo nos puede pasar. Y actualmente vivimos así y yo pienso que a largo plazo pues nos generaría mucho más problemas emocionales, ¿no? Emocionales, psicológicos, en los niños igual, no sé, los niños, los adolescentes están empezando a normalizar pues lo que son los asesinatos, la delincuencia y todo eso, entonces yo pienso que a largo plazo pues esto se podría volver como que algo normal, ¿no? Entonces, eso pienso yo que nos generaría a largo plazo todo lo que está sucediendo actualmente. Gracias. Vamos a realizar la siguiente pregunta con la cual contamos con la colaboración de una persona que nos va a ayudar a responder. ¿Qué consecuencias emocionales crees que enfrenta un niño que vive en un entorno violento? Bueno, los niños pueden sufrir muchas consecuencias, también pueden vivir pueden vivir en estado de alerta, preocupados por su seguridad, pueden desarrollar también temas psicológicos como baja autoestima, son un poco más tímidos, más reservados
y también podrían volverse violentos gracias a los ejemplos que ellos viven. Las preguntas. ¿Qué papel tienen los padres, las escuelas y las comunidades para reducir este impacto sobre la violencia infantil? Yo diría que los padres deben tener una buena comunicación con sus hijos, una comunicación abierta. Comunidades. Una campaña para de programas de apoyo para todas las personas que sufren de violencia. Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos romper el ciclo de la violencia para proteger las futuras generaciones? O sea, ¿qué podemos hacer para que ya no exista esta violencia por estos pequeños? Crear un plan nacional para prevenir la violencia infantil. Eso sería todo. Gracias. Gracias. ¿Te puedo hacer una pregunta? Ya. Bueno, no. ¿Qué papel tienen los padres, las escuelas y las comunidades para reducir este impacto sobre la violencia infantil? Yo creo que primero, serían los padres, sería que ellos tengan una base sólida, apoyo emocional y también darles algunos apoyos sociales ahí. En colegios me dijiste también, ¿no? Ya, en eso podríamos hacer campañas, mejor dicho, talleres de anti-bullying para concientizar a los padres a que esto es algo grave. Y en las comunidades podría hacer campañas, como ya había dicho, para poder mitigar esa violencia. Ya, y la segunda pregunta sería, ¿cómo podemos romper el ciclo de la violencia para proteger a las futuras generaciones? Yo creo que sería fomentar la cultura de igualdad, ¿no? Sería también donde la violencia sea aceptable entre todos. Listo, gracias. Hola, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Sé que compartir estas experiencias puede ser difícil y aprecio mucho tu disposición para hablar conmigo. El objetivo de esta conversación es entender mejor tu experiencia y cómo impactó en tu vida. Esto nos ayudará a visibilizar estas situaciones y a buscar formas de prevenirlas o acompañar a quienes no las viven. Si en algún momento sientes que no quieres continuar o necesitas un descanso, no hay ningún problema. Hola, me llamo yo Victoria, tengo 54 años. Bien, ¿cómo era tu vida en tu infancia? ¿Qué recuerdas de esa etapa? Mi vida de mi infancia era a veces triste, a veces alegre. ¿Podrías contarme sobre alguna situación que consideres importante y que haya marcado tu niñez? Importante, específicamente agradable o desagradable. ¿Qué te gustaría contar? O sea, una experiencia que te haya marcado totalmente tu infancia y que hasta ahora lo recuerdas, que se relacione con la violencia infantil. Lo que recuerdo es una escena desagradable en que en mi jardín, por decir, me escapé porque vivía a la vuelta nomás, y me fui a tomar mi refrigerio y me castigó la profesora. Cuando regresé me encerró en un salón y era yo tan pequeñita, yo decía qué mala. Eso es lo que tengo bien marcado en mi niñez. ¿Qué tipo de violencia experimentaste? ¿Física, verbal, emocional en tu niñez? Los tres. ¿Podrías describir cómo eran estas situaciones? ¿Alguna específica que lo tienes marcado, ya sea física, verbal o emocional? Verbal. Me dijo, por escaparte te quedas encerrado en el salón, sola. Y me encerrado. Específicamente esa palabra. Ok. ¿Quiénes estaban involucrados o cómo reaccionaron las personas a tu alrededor cuando pasó eso?
Bueno, como eran todos niños, no se daban cuenta, pues. Y para mí solo existía la mala profesora y yo, era una niña que no podía hacer nada. ¿Cómo te sentías en ese momento cuando ocurrían estas situaciones? Me sentía triste y me puse a llorar y poco nada le importaba a la misa. ¿Crees que esas experiencias afectaron la forma en que te relacionas con los demás o contigo misma hoy en día? Sí, a razón de eso creo que soy nerviosa, a razón de eso me ha afectado psicológicamente y por eso soy nerviosa y a veces que me pongo de mal humor. Okay. ¿Había alguien a quien podías acudir o en busca de apoyo o protección? Sí, había para recurrir a mi mamá, a mi papá, pero sabiendo cómo es mi mamá también, según yo, como me decía la mis, hice cosa mala y también mi mamá me iba a castigar, pues de temor a eso ya no busqué ayuda. ¿Hubo algún momento o persona que te ayudó a superar o entender lo que viviste? No hubo, sola sobresalí de eso y siempre tenía miedo quedarme sola, encerrada. Entiendo. Mirando hacia atrás, ¿qué le dirías a tu yo de esa época si pudieras hablar con ella? Yo le diría que no tener miedo a la soledad, no tener miedo a ese castigo, quedarse sola, encerrada. ¿Te imaginas que un niño se queda encerrado en un cuarto? Y se me ha repetido, una fecha me dejó mi papá, mi mamá, ellos se fueron a una reunión y yo me quedé dormida. Y me desperté y no había mi mamá, mi papá, y yo salí por la ventana, rompí el vidrio de la ventana. Tanto era mi miedo que rompí el vidrio y gracias a Dios no me hice nada. Claro, es como el trauma que se te ha quedado, esa desesperación, ¿no? Bueno, si necesitas apoyo después de esta conversación o quieres hablar con alguien, puedo ayudarte a contactar a un profesional o recursos que puedan ser útiles. Gracias y fue muy agradable que me hayas compartido tu experiencia, tu historia. Sé que no es fácil a veces hablar de estas cosas y valoro mucho tu confianza y el hecho que te hayas abierto conmigo. Entonces, hasta luego, señora Victoria, y muchas gracias. Gracias, señorita. La violencia social no solo deja cicatrices físicas, sino también emocionalmente. Proteger a los niños es una responsabilidad compartida. Es hora de reflexionar qué podemos hacer como sociedad para ofrecerles un futuro esperanzador y mejor. Gracias a los especialistas y a ustedes por reflexionar sobre este tema tan importante. Sigamos trabajando juntos por el bienestar de nuestros niños.